Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos sean todos a las clases virtuales de Nancho. Hoy vamos a ver el famoso método de los cortes para analizar vigas que son estáticamente determinadas. Y también vamos a ver una solución en el software Beam Design. Al final vamos a comparar tanto la solución analítica con la solución computacional. Antes de comenzar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián nos pide que hagamos un ejemplo de cómo se calcula una viga mediante el método de los cortes, y Valentina desea saber qué es una viga y qué tipos de vigas hay. Antes de comenzar con el ejemplo que nos pide Sebastián, vamos a ver los siguientes conceptos. ¿Qué es una viga? Esto que ustedes ven acá, jóvenes, en el lado derecho es un elemento prismático que tiene una sección que puede ser cuadrada o rectangular. Y este elemento está diseñado para soportar cargas a lo largo de este eje que ustedes ven acá marcado con esta línea de color azul, que es el eje longitudinal de la viga. Estas cargas representan magnitudes vectoriales de fuerza y pueden ser de dos tipos. Acá tenemos una carga P, que se conoce como una carga puntual, que está aplicada en un punto exacto de la viga. Y aparecen unas cargas que se conocen como las distribuidas, que pueden ser de tipo uniforme o no uniforme. Acá tenemos un ejemplo de una carga W. Si nos damos cuenta, esta carga W ocupa una longitud de la viga. Por eso su unidad está en newton sobre metro, libras sobre pie o también libras sobre pulgada. Y la carga puntual simplemente tiene unidades de newton, kilonewton o libras. Acá en el lado izquierdo vamos a ver cómo es la convención de signos. Aquí tenemos inicialmente una viga. En el método del corte, cuando hacemos un corte, aparecen tanto la fuerza de corte V mayúscula, que es una fuerza de corte interna, y aparece este momento flector interno llamado M. Si tomamos la porción izquierda de la viga para hacer el análisis estático de la viga, entonces siempre vamos a tener por convención de signos la fuerza de cortante B hacia abajo positiva y el momento flector positivo en el sentido antihorario, como ustedes ven acá. Si cogemos la sección derecha de la viga, la fuerza de corte B va a ser positiva hacia arriba y el momento flector interno va a ser positivo en sentido horario. Toda viga puede experimentar estos dos fenómenos. Este primer fenómeno que ustedes ven acá en el tablero, jóvenes, se llama el corte de la viga. Esto es debido a las fuerzas de corte V mayúscula. Y debajo tenemos el fenómeno de la flexión. Y esta flexión se debe a la presencia de los momentos flectores M. Estos momentos flectores M ocasionan que las partículas del material que estén acá en la parte superior de la viga experimenten compresión, mientras que los elementos que están por debajo de la viga pueden experimentar tensión. Así como Valentina quería saber, existen diferentes tipos de vigas, de acuerdo a la cantidad de apoyos y a los tipos de apoyos. Acá en el tablero ustedes pueden observar, jóvenes, que las vigas se pueden clasificar en estáticamente determinadas y estáticamente indeterminadas. En las estáticamente determinadas podemos tener lo que se conoce la viga simplemente apoyada, que es la que tiene en la parte izquierda una articulación y en la parte derecha tiene un apoyo de patín. En total vamos a tener esta cantidad de incógnitas.
y estas incógnitas las podemos averiguar utilizando las ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos iguales a 0. Acá tenemos un segundo tipo de viga estáticamente determinada que se conoce como la viga en voladizo, que es la que tiene en la parte izquierda una articulación, como ustedes ven acá, y el patín está un corrido a la izquierda de la viga, apareciendo esta sección de la viga que es la sección en voladizo. También tenemos esta misma cantidad de incógnitas y podemos averiguar estas incógnitas mediante las ecuaciones de equilibrio. Y también tenemos este tipo de viga que se conoce como viga en voladizo, que es aquella que está inmersa en una pared. Acá en el punto de apoyo con la pared tenemos dos fuerzas de reacción, una en X y una en y tenemos un momento flector para este total de incógnitas. Aquí debajo podemos ver las vigas estáticamente indeterminadas, que son aquellas que tienen una mayor cantidad de incógnitas. En este caso, esta viga se conoce como la viga continua. Tiene un apoyo de articulación y tiene dos apoyos de patín para este total de incógnitas. Acá tenemos una viga fija en una parte y simplemente apoyada en la otra parte. Entonces, por este lado tenemos un total de 3 incógnitas y tenemos una incógnita adicional en el apoyo de patín, lo que nos da esta cantidad de incógnitas. Y finalmente tenemos este tipo de vigas que se conocen como las vigas fijas, que están fijas en ambos lados, para un total de 6 incógnitas. Ahora veamos el ejemplo que vamos a solucionar el día de hoy. Nos dicen que tenemos una viga prismática rectangular que tiene un determinado perfil. En este caso el perfil es un perfil ASTM A36 con la norma ISO Steel Beam de esta dimensión de 120 por 12, con la siguiente configuración y los diferentes tipos de apoyos. En total tenemos 6 nodos, que es donde tenemos aplicadas las cargas y las fuerzas de los apoyos. Tenemos una carga llamada W, que tiene un valor de 17.000 newton sobre metro, que es una carga distribuida uniforme. En este caso la carga W ocupa la longitud de la viga que está entre el nodo 1 y el tercer nodo. Acá en el cuarto nodo observamos una carga que se llama la carga P, que es una carga puntual, está aplicada directamente en este nodo y tiene un valor de 25.000 newton. También en este mismo nodo tenemos un momento flector externo llamado M mayúscula, que tiene este valor 13.500 newton por metro en sentido antihorario. Entre el nodo 5 y el nodo 6 tenemos una carga llamada Q, que es una carga distribuida no uniforme. También nos dicen en el ejercicio que en el nodo 5 tenemos un apoyo de patín y ya sabemos que acá vamos a tener una fuerza de reacción, y en el nodo 2 tenemos dos fuerzas de reacción, una en Y llamada 2Y y una en X llamada 2X. También en el ejercicio nos dicen que todos los nodos están separados esta distancia. Para comenzar a diseñar esta viga vamos a hacer la siguiente secuencia de pasos. En el paso número 1, lo que haremos, jóvenes, es que vamos a calcular las fuerzas de reacción en los apoyos de la viga. Recordemos que acá en el apoyo de patín tenemos una sola fuerza de reacción que lo vamos a llamar R5, y en el punto 2 tenemos una fuerza de reacción en Y llamada R2, y también hay una fuerza en X, la cual es 0. ¿Por qué? Porque en una viga estamos observando que no hay cargas horizontales, todas las cargas son verticales, y esto hace que la reacción en el nodo 2 que está en X sea igual a 0. Por tal motivo solamente vamos a tener una fuerza de reacción en Y en el nodo 2 llamada R2 y una fuerza de reacción en el nodo 5 llamada R5. Para poder calcular ambas fuerzas vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio que ustedes ven acá, las que son sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en el eje Y.
Pero antes de poder aplicar estas ecuaciones, debemos convertir esta carga llamada W, que es una carga distribuida uniforme, en una carga puntual, así como ustedes lo ven acá. Fíjense en este dibujo, jóvenes, acá tenemos la carga W. Ya sabemos que en esta carga W la longitud de todas las flechas es igual. Por ese motivo es una carga distribuida uniforme. Lo que vamos a hacer para convertirla en una carga puntual es que voy a contar todas las cargas de la carga W y la voy a juntar en una sola carga total que va a estar ubicada en el centroide de esta figura. Fíjense que esta figura parece un rectángulo. Es un rectángulo efectivamente que tiene una altura W y tiene un largo 2 metros. ¿Qué pasa? Que esta distribución de carga, que es rectangular, uniforme, efectivamente va a tener un centroide que va a estar ubicado en el corte de ambas diagonales. ¿Qué significa, jóvenes? Que en este punto donde se cortan ambas diagonales, yo voy a poder ubicar la carga total debido a toda la suma de la distribución de carga. En este caso, esta carga total va a ser W por la longitud que ocupa la carga distribuida uniforme, o sea 2W. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con esta carga llamada Q. Fíjense que Q, muchachos, es una carga distribuida no uniforme. Para yo poder convertir esta carga Q en una carga puntual, hacemos lo siguiente. Ustedes lo ven acá en el tablero. Nos damos cuenta que esta carga Q, que es una carga distribuida no uniforme, tiene la forma de un triángulo rectángulo. Efectivamente, en este triángulo rectángulo, la altura sería Q, la base sería la longitud, que en este caso sería la longitud entre el nodo 5 y el 6, que nos dicen que es de 1 metro, y sabemos que el centroide de un triángulo rectángulo está a 1/3 de la base, en este caso 1/3 de metro. La carga total va a ser el área de esta distribución de carga Q. Como es una distribución de carga no uniforme de forma triangular, entonces vamos a aplicar la fórmula del área, y con la fórmula del área vamos a calcular la carga total. En este caso va a ser base por altura sobre 2, donde efectivamente la altura es Q, la base es 1 metro, entonces nos daría Q medios. Estas dos cargas puntuales, que son Q medios y 2W, simplemente lo que vamos a hacer es que las vamos a reemplazar en la viga, y en vez de tener la carga W y la carga Q, vamos a colocar sus cargas puntuales. De esta forma, como ustedes observan acá en el tablero en la imagen del lado derecho. Fíjense en que la carga de 2W, muchachos, pues efectivamente está ubicado en la mitad de este rectángulo, que tiene una altura W y una base igual a 2 metros. ¿Qué quiere decir? Que el centroide está ubicado en la mitad de esta longitud a una distancia de 1 metro a partir del nodo número 1. Entonces acá en el nodo 2 ubico la carga total debido a esta distribución de carga uniforme llamada W. Esta carga total va a ser 2W. Lo mismo hacemos con la carga Q. Esta carga Q, que es una carga distribuida no uniforme, la vamos a convertir en la carga puntual llamada Q medios. Y ya sabemos que este Q medios va a estar ubicado a esta distancia a partir del nodo número 1. En este caso es los 4 metros que hay desde el nodo 1 hasta el nodo 5 más el 1/3 de la base, que en este caso sería 1/3 de metro. Entonces sería 4 más 1/3 de metro, que nos daría este valor. Una vez que tengamos estas dos cargas puntuales que ustedes ven acá, jóvenes, en color azul, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular las dos fuerzas en los apoyos usando la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Dónde haremos momentos? Recuerden que vamos a hacer momentos en aquel nodo donde tengamos la mayor cantidad de incógnitas. En este caso va a ser el nodo número 2. Entonces yo lo que voy a hacer es aplicar esta sencilla ecuación que ustedes ven en el tablero, jóvenes, donde digo que la sumatoria de momentos
en el nodo número 2 va a ser de la siguiente forma. Y en mi convención de signos, todo lo que haga girar a la viga alrededor de este punto en sentido antihorario van a ser momentos positivos. Entonces vamos a comenzar así. Nos damos cuenta que la carga 2W que pasa por el nodo 2 no hace momento. ¿Por qué? Porque la distancia de la carga al punto es 0. Luego vamos a tener hacia la derecha, vamos a tener la carga P, y nos dicen que P equivale a 25.000 newton por una distancia de 2. Y eso nos ocasiona, nos damos cuenta acá en la ecuación, un momento negativo. Sería menos 25.000 por 2. También nos damos cuenta de que como tenemos un momento flector externo llamado M, este momento flector externo afecta a toda la viga. Este momento flector externo, que equivale a este valor, 13.500, nos dicen que es en sentido antihorario. ¿Qué significa? Que bajo la convención de la sumatoria de momentos, este momento flector externo es positivo. Lo coloco acá positivo en la ecuación. Luego, nos damos cuenta que la reacción en Y, en el punto de apoyo del patín, llamada R5, por la distancia que hay del nodo 5 al nodo 2, nos genera un momento positivo, que sería el que ustedes ven acá, que sería R5 por esta distancia. Finalmente vamos a tener la carga Q medios. Entonces tenemos la carga Q medios, que sabemos que es 68.000 dividido 2, nos daría 34.000, que es el que ustedes ven acá, por la distancia que hay desde el punto de aplicación de la carga Q medios hasta el nodo número 2. Y esta fuerza ocasiona un momento negativo. De acá de la ecuación de momentos, como sabemos que la viga está en una situación de equilibrio, igualamos la ecuación a 0. Y efectivamente despejamos el valor de la reacción en el patín. Nos da este valor. Ahora, ya que tenemos esta fuerza en Y en el apoyo de patín, vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en Y. Observen muy bien el dibujo. Tenemos que la carga 2W va hacia abajo, es negativa. En este caso sería la carga que tenemos acá, que sería 17.000 por 2, entonces nos daría este valor, menos 34.000. Tenemos la reacción en el nodo 2, que sería R2. Tenemos la carga P, que va hacia abajo y es negativa, menos 25.000. Y tenemos también la carga Q medios, que va hacia abajo y es negativa, y es igual a este valor, menos 34.000. Y también en el nodo 5 tenemos la reacción en Y, que va hacia arriba, o sea que es positiva, y es la que calculamos en la ecuación de momento. Esta ecuación de fuerzas en Y la podemos igualar a 0, y de acá podemos despejar la fuerza de reacción en Y en el nodo número 2, que nos da este valor. Ahora, ya que tenemos las dos fuerzas en los apoyos, vamos a comenzar a aplicar el método de los cortes. En el segundo paso vamos a empezar a aplicar los cortes en la viga, y estos cortes van a estar en la orientación de la izquierda hacia la derecha. Lo que vamos a hacer es un corte, o vamos a simular un corte en la viga en medio de dos nodos consecutivos, de la siguiente forma. Entonces, inicialmente tenemos toda la viga, y lo que vamos a hacer es simplemente un corte entre el nodo 1 y el nodo 2, a una distancia desde el nodo 1 llamada X. A este corte lo vamos a llamar el corte número 1, y lo vamos a simbolizar con este número 1 de color morado. Estos números morados los voy a utilizar en la presentación para indicar efectivamente cada uno de los cortes que vamos a hacer en la viga. Recuerden que al comienzo, en la parte conceptual, yo les expliqué a ustedes que si yo cojo la sección izquierda de la viga, yo tengo que utilizar una convención de signos. La convención de signos es la que ustedes ven acá. El momento flector interno 1 va a ser positivo en el sentido antihorario, así como la fuerza de corte B1 va a ser positiva hacia abajo. Efectivamente, cuando yo corto la viga entre el nodo 1 y el nodo 2, acá en la porción del lado izquierdo va a quedar un pedacito
de la carga distribuida uniforme llamada W. ¿Qué voy a hacer? Lo que vamos a hacer efectivamente para poder aplicar las ecuaciones de equilibrio que ustedes ven acá en el tablero, sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en Y, lo que yo debo hacer es convertir este pedacito de carga distribuida uniforme llamada W en una carga puntual, como ustedes lo ven acá. Si ustedes observan, jóvenes, se dan cuenta que esta distribución de carga uniforme llamada W tiene la forma de un rectángulo que tiene como altura W y que tiene como base X, que es lo que ustedes ven acá. Entonces ya sabemos que en una carga distribuida que tiene una forma rectangular, en el corte de ambas diagonales de ese rectángulo va a estar el centroide, y sobre este punto yo puedo aplicar la carga total de toda esta distribución de carga. En este caso, esta carga total va a ser efectivamente el producto de la carga W por su base, que es X, en este caso WX. Y este WX, muchachos, pues va a estar ubicado a una distancia desde el nodo 1 igual a X medios, como ustedes lo ven acá. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a coger efectivamente acá nuevamente la porción izquierda de la viga, la que yo corté en el punto número 1 en color morado, como ustedes lo ven, que es lo que vemos acá en esta imagen, y en vez de yo colocar la carga distribuida W, voy a colocar la carga puntual. Esta carga puntual, recuerden que se debe a esta distribución de carga uniforme llamada W, entre el nodo 1 y el 1 morado, o sea, entre el nodo 1 y el punto de corte, a una distancia X. Entonces, a esta sección de la viga del lado izquierdo que yo acabo de seleccionar y que ustedes ven, jóvenes, acá en el tablero, le vamos a aplicar estas ecuaciones de equilibrio. Tenemos lo siguiente. Si ustedes observan muy bien, vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto del corte. Entonces decimos que la sumatoria de momentos en el punto de corte número 1, que es el 1 morado, va a ser igual al momento flector interno M1. Recuerden que este M1 aparece cuando cortamos la viga, más la carga que está acá en color azul, que se llama WX, que es la que tenemos acá, por la distancia que hay entre el punto donde está aplicada la carga y el punto de corte, que en este caso es X medios. Esta ecuación, como estamos en condición de equilibrio, la igualamos a 0 y de acá simplemente despejamos el valor del momento flector interno 1 llamado M1. Este M1, muchachos, será igual a menos WX por X medios, y recuerden que la unidad de todo esto está en newton por metro. Efectivamente, si reemplazamos el valor de la carga W, que es 17.000 newton sobre metro, esto nos va a dar este valor, menos 8.500 x a la 2 newton por metro. ¿Qué significa esto? Significa que más adelante, si yo quiero averiguar todos los valores de los momentos flectores entre el nodo 1 y el nodo 2, yo tengo que utilizar esta ecuación. Fíjense que acá tenemos una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática efectivamente del tipo parabólico, donde efectivamente nos damos cuenta que el coeficiente que acompaña al término cuadrático, este coeficiente es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que efectivamente esa parábola es cóncava hacia abajo. Ahora bien, vamos a aplicar ahora la sumatoria de fuerzas en Y sobre esta misma viga. Nos damos cuenta que en esta viga, al realizar el corte en el punto 1 morado, aparece la fuerza de corte interna B1, que en este caso está pintada hacia abajo, entonces decimos que es menos B1, porque en nuestro sistema de referencia el eje para nosotros negativo va hacia abajo, y la carga que está en azul, que se llama WX, también va hacia abajo y también entonces es negativa. ¿Qué significa? Que yo de acá, igualando a 0, puedo despejar B1, que es la fuerza de corte que hay entre el nodo 1 y el nodo 2, va a ser igual a esta ecuación, menos WX en newton,
o sea, esto va a ser igual a menos 17.000x por newton. ¿Qué vemos acá? Que efectivamente tenemos la ecuación de una línea recta, donde tenemos una pendiente negativa. Recordemos que la pendiente es el valor que acompaña al término x en la ecuación de una línea. Ahora bien, todos estos valores y estas ecuaciones son aplicables para todos los valores de x que están entre el nodo 1 y el nodo 2, o sea, entre una distancia de 0 metros y 1 metro de longitud. Ahora vamos a continuar con el corte número 2. Entonces, el corte número 2, muchachos, lo debemos hacer entre el nodo 2 y el tercer nodo, como ustedes lo ven acá en la imagen del tablero. Efectivamente vamos a seguir tomando las porciones izquierdas de la viga y vamos a seguir utilizando la misma convención. Recordemos que aparece un M2 que va a ser positivo antihorario y este es el momento flector interno, y también va a aparecer una fuerza de corte llamada B2 que ya sabemos que es positiva hacia abajo. Recordemos que esto depende de la convención de signos. Efectivamente, como yo voy a coger la porción izquierda de esta viga que acabo de cortar, me doy cuenta que tengo esta distribución de carga uniforme llamada W y también voy a tener la fuerza de reacción en el nodo 2 llamada R2. Esta fuerza R2 va a estar ubicada a una distancia de x-1 hasta el punto de corte 2. Y efectivamente decimos que el punto de corte medido a partir del nodo número 1 va a estar a una distancia x desconocida. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el corte número 1. Lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar a esta porción de la viga del lado izquierdo las ecuaciones de equilibrio que ustedes ya conocen, sumatoria de momentos en el punto de corte 2 y la sumatoria de fuerzas en Y. Pero para poder hacer eso, jóvenes, tenemos que convertir esta carga distribuida uniforme llamada W en una carga puntual. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma, como ustedes ven acá el tablero. Ya sabemos que esta carga distribuida llamada W, que es uniforme, tiene la forma de un rectángulo. Un rectángulo que tiene de lado W y de base tiene el valor de X. Ya sabemos que el centroide está ubicado en donde se cortan ambas diagonales, así como ustedes ven el dibujo, y que en este punto va a estar ubicada la carga total. Esa carga total será la carga W por la distancia X, en este caso WX. Y este WX va a estar ubicado a una distancia de X medios a partir del nodo 1. Vamos a coger ahora esta carga WX y simplemente la vamos a ubicar en la porción izquierda de la viga, reemplazando la carga distribuida uniforme llamada W, así como ustedes lo ven acá, jóvenes, en esta imagen. Si ustedes observan esta imagen y la comparan con esta que estoy acá señalando, se dan cuenta que acá arriba tenemos la carga W y esta carga W simplemente la convertimos en esta carga puntual llamada WX. También tenemos la fuerza del apoyo 2 llamada R2 y tenemos el punto de corte 2, que es este color 2 en morado, y tenemos también el punto de corte 2 señalado con este número 2 en color morado. A esta porción de la viga le vamos a aplicar estas dos sencillas ecuaciones. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto de corte número 2, aquí donde estoy señalando. Vamos a tener el momento flector interno M2 que aparece en el punto de corte, más la carga concentrada WX por la distancia hasta el punto de corte llamada X medios, que es este valor de acá. Este momento es un momento positivo. Y luego vamos a tener, debido a la fuerza en el apoyo en el nodo 2 llamado R2, vamos a tener un momento flector negativo, entonces vamos a tener que es menos R2 por la distancia hasta el punto de corte. Y la distancia hasta el punto de corte va a ser esta, X-1. Entonces acá tenemos, jóvenes, X-1, igualamos toda la ecuación de momentos flectores a 0 y hallamos el valor del momento flector interno M2. Efectivamente, despejando M2 de acá de esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que M2 va a ser igual a menos WX por X medios más R2 por X-1
y que todo esto está en newton por metro. Reemplazando efectivamente los valores de la carga, en este caso W, y de la reacción R2, que es el apoyo de la articulación, vamos a llegar, jóvenes, a esta ecuación que ustedes ven acá señalada en el tablero. Esta ecuación, jóvenes, nos va a permitir conocer todos los valores de los momentos flectores entre el nodo 2 y el tercer nodo, a medida que cambia ¿qué? El valor de la X. Si ustedes observan muy bien, acá tenemos una ecuación cuadrática, tenemos una parábola que también es cóncava hacia abajo porque el coeficiente que acompaña al término cuadrático es negativo. Ahora bien, nos queda aplicar la segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a volver a ver esta imagen, jóvenes, que estoy acá señalando, y entonces vamos a darnos cuenta que si para nosotros todo lo positivo va hacia arriba en el eje Y, entonces la fuerza de corte interna B2 va hacia abajo por la convención de signos, en la ecuación va negativa menos B2, y la carga concentrada llamada WX también va hacia abajo, que es esta carga de color azul, aquí está negativa menos WX, y la fuerza en el apoyo de la articulación en el nodo 2 va hacia arriba, llamada R2, es positiva, acá la tenemos. Igualamos toda la ecuación a cero y despejamos B2, y nos damos cuenta que B2, que es la fuerza de corte, es esta ecuación, muchachos, que ustedes ven acá. Esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, es la ecuación de una línea, donde efectivamente la pendiente de esta ecuación es negativa. Ambas ecuaciones las vamos a utilizar para todos los valores de X que están entre 1 metro y 2 metros. Ahora vamos a hacer el tercer corte en la viga. Este tercer corte, muchachos, va a estar ubicado entre el tercer nodo y el cuarto nodo, así como ustedes lo ven acá en la imagen. A este tercer corte lo hemos llamado 3, aquí en color morado. Aparece la misma convención de signos, entonces tenemos el momento flector interno, que es este, en sentido antihorario positivo, y aparece también esta fuerza de corte interna, que ya sabemos que es positiva hacia abajo. Resulta que ya tenemos todas estas características de la viga en el lado izquierdo. Tenemos la carga distribuida uniforme llamada W, ya la tenemos completa, y tenemos en el nodo 2 la fuerza de apoyo debido a la articulación llamada R2. La distancia de corte entre el nodo 1 y el punto de corte lo hemos llamado X, y nos damos efectivamente cuenta que entonces la fuerza en el apoyo en el nodo 2 hasta el punto de corte va a ser esta distancia, que es X-1. Nuevamente tenemos que hacer lo mismo, tenemos ahora que convertir esta carga distribuida uniforme llamada W en una carga puntual. Hacemos lo que ya hemos hecho anteriormente en los cortes anteriores y simplemente nos damos cuenta que esta carga W la podemos convertir en esta carga puntual llamada 2W, y que esta 2W efectivamente va a estar ubicado en la mitad de esta distribución de carga uniforme, o sea, sobre el nodo número 2. Ahora vamos a tener la viga de esta forma. Entonces tenemos la carga puntual 2W, que es la carga total debido a esta distribución de carga uniforme llamada W, y vamos a tener la fuerza en el apoyo debido a la articulación llamado R2. Y sobre esta viga, muchachos, pues vamos a aplicar las dos ecuaciones de equilibrio que ustedes ven acá. Sumatoria de momentos en el punto de corte, todos los momentos positivos en sentido antihorario, y sumatoria de fuerzas en Y, todas las fuerzas que vayan en la dirección hacia arriba van a ser positivas y las que bajen van a ser negativas. Entonces vamos a comenzar simplemente. Entonces tenemos que la sumatoria de momentos va a ser el momento flector interno, que es este, que ustedes ven acá, que es el que aparece en el punto del corte, más la carga 2W por la distancia hasta el punto de corte, que es X-1, que es esta distancia que ustedes ven acá, menos la fuerza en el apoyo en el nodo 2 debido a la articulación, que se llama R2, por la distancia del nodo 2 hasta el punto de corte, que en este caso sería X-1, y toda esta ecuación, muchachos, la igualamos a 0 y podemos despejar el momento flector interno. Este momento flector interno, efectivamente, reemplazando los valores, nos va a permitir calcular
esta ecuación. Nos damos cuenta que esta ecuación es una ecuación de una línea, donde efectivamente la pendiente de esta línea es una pendiente positiva. De igual manera, ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, tomando en cuenta esta viga. Aquí nos damos cuenta que la fuerza de corte en el punto de corte es negativa, de acuerdo a la convención. Aquí la tenemos negativa. La carga 2W también es negativa porque va bajando, miren, acá la tenemos negativa. Y la fuerza en el apoyo, llamado R2, va subiendo y es positiva, acá está positiva. Esta ecuación de sumatoria de fuerzas en Y la igualamos a 0 por la condición de equilibrio y vamos a despejar la fuerza de corte interna. Y eso nos da esta ecuación. Reemplazando los valores de R2 y de la carga W, nos vamos a dar cuenta que esta fuerza de corte es un valor constante igual a 9055,55556 newton. ¿Qué significa esto? Que entre el tercer nodo y el cuarto nodo las fuerzas de corte permanecen constantes. Y ese constante se grafica con una línea horizontal igual a 9055,55556 newton. Ahora vamos a hacer el cuarto corte. El cuarto corte lo vamos a hacer entre el cuarto y el quinto nodo de la viga, como ustedes lo ven acá, jóvenes, en la imagen. Efectivamente, si yo cojo la porción izquierda de la viga, vamos a tener este momento flector interno y vamos a tener esta fuerza de corte interna. Ya sabemos que estas dos direcciones dependen de la convención de signos, y también el punto de corte lo vamos a marcar con este número de color morado que estoy acá señalando. Efectivamente, si yo cojo la porción izquierda de mi viga, me doy cuenta que voy a tener toda la carga W, que es la carga distribuida uniforme, voy a tener la carga P, que es la carga puntual, en el cuarto nodo, y vamos a tener el momento flector externo llamado M. Ahora, para yo poder aplicar sobre esta porción de la viga mis ecuaciones de equilibrio que ustedes ven acá en el tablero, yo debo convertir esta carga W en una carga puntual. Ya sabemos cómo. Acá la tenemos, jóvenes. Ya sabemos que esta carga W yo la puedo unir en una carga total llamada 2W, que va a estar ubicada encima del nodo 2. Entonces, yo ya teniendo esta carga puntual llamada 2W, que es equivalente a toda esta carga distribuida uniforme llamada W, la carga P y el momento flector externo M, voy a aplicar mis ecuaciones de equilibrio que ustedes ven acá. Y voy a hacer sumatoria de momentos en el punto de corte. Tenemos el momento flector interno en el punto de corte, que sería este momento. Tenemos la carga 2W por la distancia hasta el punto de corte, que sería esta distancia x-1, que la tenemos acá. Tenemos la fuerza del apoyo de la articulación, que sería R2, que sería esta fuerza aplicada en el nodo 2 por la distancia de x-1. Esto nos da un momento flector negativo. Tenemos el momento flector externo llamado M, que ya sabemos que está en sentido antihorario, entonces lo colocamos aquí en la ecuación positivo. Y finalmente tenemos un momento debido a la fuerza P, que también va a ser positivo por esta distancia hasta el punto de corte, que va a ser esta longitud, x-3, que es lo que ustedes ven acá. Y si igualamos toda esta ecuación, jóvenes, a 0, podemos en la ecuación averiguar el valor del momento flector interno en este punto de corte. Esta ecuación de momento flector en este punto de corte es la ecuación de una línea, donde la pendiente de la línea es negativa, o sea que estamos descendiendo. Ahora vamos a aplicar en este mismo punto de corte la sumatoria de fuerzas en Y, así como ustedes lo ven en el tablero, y entonces vamos a tener que la fuerza de corte, esta que estoy acá señalando, es negativa, acá la tenemos, 2W es negativo, R2 es positivo, va subiendo, y la fuerza P es negativa porque va bajando. Después igualamos todas estas fuerzas a 0 por la condición de equilibrio, y de aquí podemos averiguar el valor de la fuerza de corte interna, esta que ustedes ven acá. Nos damos cuenta que este valor de fuerza de corte también es un valor constante
que es igual al que ustedes ven aquí. ¿Qué significa eso? Que entre el cuarto y el quinto nodo esta fuerza de corte permanece constante y ese constante se grafica con una línea recta horizontal. Bueno jóvenes, ahora vamos a finalizar el paso número 2 y vamos a hacer el quinto corte. Este corte jóvenes, como ustedes ven acá la imagen del tablero, lo vamos a hacer entre el nodo 5 y el nodo 6. En este caso vamos a seguir empleando los cortes de la derecha hacia la izquierda de la viga. Hemos comenzado desde el nodo número 1 y nos vamos moviendo hacia la derecha hasta llegar al quinto nodo. En esta imagen ustedes jóvenes pueden observar lo siguiente. Tenemos representado en este número de color morado 5 el quinto corte. Aquí tenemos, por convención de signos, tenemos el momento flector interno y la fuerza cortante. Y acá en esta imagen ustedes también pueden observar que ya hemos convertido, por ejemplo, la carga distribuida uniforme llamada W, ya la convertimos en esta carga puntual llamada 2W en color azul. En el cuarto nodo tenemos el momento flector externo y tenemos la fuerza P. Y entre 5 y la línea de corte tenemos esta porción de carga no uniforme llamada Q. Si ustedes observan detenidamente esta figura, se van a dar cuenta que esta figura no es un triángulo, es un trapecio. Y efectivamente, como todo trapecio, tenemos una base mayor, que en este caso sería esta línea de flecha, que tendría un valor de Q, y tendríamos en este caso esta flechita que está acá, la que estoy señalando en el tablero, que sería la base menor de este trapecio. ¿Qué pasa jóvenes? Que como esta carga es no uniforme, entonces primero debemos averiguar cuánto es el valor de esta carga o de esta línea de flecha que ustedes ven acá y que estoy señalando, que está en toda la línea de corte. Ahora bien, si ustedes observan también esta figura, se van a dar cuenta que yo he cortado la viga entre el nodo 5 y el nodo 6 a una distancia llamada X, que está medida a partir del nodo número 1. Esto me va a permitir a mí conocer todas las demás dimensiones. Así, por ejemplo, para la carga 2W, así como para la reacción R2, la distancia hasta la línea de corte va a ser X-1. Por ejemplo, la distancia para la carga P va a ser X-3. Y para la reacción número 5, que es la reacción del apoyo de patín, que está acá en el nodo número 5, la distancia hasta la línea de corte es esta. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esta carga que es trapezoidal? Nos damos cuenta, acá en la imagen del lado derecho, que aquí tenemos efectivamente el dibujo de toda la carga triangular no uniforme llamada Q. Pero ¿qué pasa? Que como aquí tenemos la línea de corte identificada acá con color morado, nos damos cuenta que esta carga Q, por ser no uniforme, no permanece constante. ¿Qué quiere decir eso? Que acá exactamente en el punto de corte vamos a tener una carga llamada H. Esta carga llamada H yo simplemente la voy a obtener utilizando la semejanza triangular, así como ustedes lo ven acá jóvenes en el tablero. Acá tenemos efectivamente el triángulo Q de la carga no uniforme entre el nodo 5 y el nodo número 6 de la viga. Ya sabemos que efectivamente la distancia entre el nodo 5 y el 6 es igual a 1 metro de longitud. Entonces, si la distancia desde el nodo 1 hasta la línea de corte la hemos llamado X, entonces vamos a poder decir entonces que la distancia de la línea de corte hasta el nodo 6 va a ser la distancia total de la viga, que son 5, menos la distancia X desde el nodo 1 hasta la línea de corte. O sea que esta distancia que ustedes ven acá será 5 menos X.
Ahora bien, si esta distancia de este triángulo pequeño es 5 menos x y su altura es h, y la del triángulo mayor tiene una distancia de 1 entre el nodo 5 y el nodo 6 con una altura q, vamos a emplear esta semejanza triangular para conocer el valor de la carga h en términos de q. Y vamos a decir lo siguiente, que h es a q como 5 menos x es a 1. Despejando de esta igualdad el valor de h, vamos a decir que h en términos de q va a ser 5q menos q por x. Y esto, jóvenes, que ustedes ven acá, es la carga que vamos a tener aquí en el trapecio en su base menor. Así como ustedes lo ven acá en esta imagen que estoy señalando. O sea, en este trapecio que vamos a tener entre el nodo 5 y la línea de corte, vamos a tener en el lado izquierdo la carga q y en el lado derecho la carga h, la cual es igual a 5q menos qx. Ahora bien, jóvenes, miren lo que va a pasar. ¿Por qué es necesario conocer la carga h? Porque ya sabemos que para poder calcular el momento flector en la línea de corte y la fuerza cortante, esta carga distribuida trapezoidal yo la tengo que convertir en cargas puntuales. Pero para poderlo hacer, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta carga trapezoidal, como ustedes ven acá, entonces vamos a decir que va a tener una base mayor, que sería el lado izquierdo de la carga, llamado Q, y una base menor, que sería el lado derecho de la carga, llamado H. Y esta carga trapezoidal la vamos a dividir en una carga triangular, que ustedes ven acá pintada en color naranja, y una carga rectangular pintada acá en color azul. ¿Qué va a pasar? Que efectivamente para cada una de las distribuciones de carga voy a obtener su carga equivalente puntual. Y ya sabemos que esa carga equivalente puntual va a estar ubicada en el centroide. Así, entonces acá tenemos toda la viga, acá tenemos la carga trapezoidal con las cargas Q y la carga H. Y acá, jóvenes, en el lado derecho del tablero, lo que ustedes ven efectivamente aquí en la parte superior donde estoy señalando es la carga rectangular, que es la parte inferior de toda la carga no uniforme trapezoidal. Va a tener una altura h y va a tener un lado o una base que va a ser x menos 4. Entonces yo ya sé que como esto tiene una forma de un rectángulo, el área de un rectángulo es lado por lado. En este caso sería la base, que sería x menos 4 por la altura, que es h. Y ya sabemos que la carga h es 5q menos qx. De tal forma que tendríamos acá una carga puntual que sería 5q menos qx por x menos 4. Y esta carga puntual que está acá en color azul, jóvenes, sé que está ubicada en donde se cortan las diagonales de este rectángulo. Está ubicado a una distancia de x menos 4 medios hasta la línea de corte. Acá en la parte de abajo, jóvenes, lo que ustedes ven es la partecita de la carga triangular que hace parte de la parte superior de la carga trapezoidal, que tiene como una altura Q menos H y una base x menos 4. Entonces, como yo ya sé que esto es una carga triangular no uniforme, aplico la fórmula del área de un triángulo rectángulo y ya sabemos que es la base x menos 4, en este caso por la altura, que sería la carga Q menos la carga H sobre 2. Y esta carga puntual, jóvenes, que ustedes ven acá en color naranja, ya sabemos que está ubicado midiendo a partir del ángulo recto a 1/3 de la base o 2/3 a partir de la línea de corte. En este caso sería 2/3 de la base, o sea 2 por x menos 4 tercios. Entonces ahora lo que simplemente vamos a hacer es que ya como se logró dividir la carga trapezoidal
en una carga rectangular, acá identificada con este color azul, y una carga triangular identificada con este color naranja, y ya sabemos a qué equivalen las cargas puntuales. Entonces a esta carga puntual de la carga distribuida uniforme, acá en este rectángulo de color azul, que es 5Q menos QX por X menos 4, yo la he llamado N. ¿Esto con qué fin? Para simplificar el cálculo. Entonces acá tenemos que N, que es 5Q menos QX por X menos 4, simplemente vamos a proceder a reemplazar los valores de la carga Q, y con esto vamos a averiguar cuánto es el valor total de la carga. En este caso nos damos cuenta que N, que sería la carga puntual llamada 5Q menos QX por X menos 4, equivale, jóvenes, a toda esta ecuación: menos 68.000 X a la 2 más 612.000 X menos 1.360.000. Esto mismo lo vamos a hacer ahora, jóvenes, con la carga puntual debido a la triangular. Ya sabemos que esta estaría en la parte superior de la trapezoidal. Esta carga puntual, que es X menos 4 por Q menos H medios, yo la he llamado S. Acá está todo el cálculo y ustedes lo pueden, efectivamente, jóvenes, verificar cuando estén estudiando. Entonces tengo que la carga S, que es la carga puntual, es X menos 4 por Q menos H medios. Reemplazamos el valor de la carga H, que sabemos que es 5Q menos QX. Aplicamos toda la parte operativa. Reemplazamos los valores de la carga Q, que en este caso es 68.000. Aplicamos la propiedad distributiva, sumamos los términos semejantes y obtenemos finalmente que la carga puntual debido a esta distribución de carga llamada S es esta ecuación: 34.000 X a la 2 menos 272.000 X más 544.000. Muy bien, ahora que ya tenemos las cargas puntuales S y N, fíjense, jóvenes, en esta figura. Acá están debajo, acá está la carga N y la carga S. Recordemos que estas dos cargas se deben a la porción rectangular de la carga trapezoidal y a la porción triangular de la carga trapezoidal. Entonces, como ya tenemos las dos cargas puntuales, ahora sí podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Aquí tenemos, en este caso, la sumatoria de momentos flectores en la línea de corte. Entonces tenemos que es igual a el momento flector interno llamado M5 más esta carga que se llama 2W por esta distancia, en este caso X-1, y nos dicen que este momento flector es positivo. Tenemos el momento flector debido a la reacción 2 por esta misma distancia, X-1, más el momento flector externo llamado M, más el momento flector debido a la carga P por esta distancia, jóvenes, esta que ustedes ven acá, menos el momento debido a la fuerza del apoyo en el patín, R5, por esta distancia que ustedes ven acá, más la carga N por esta distancia que sería X-4 medios. Recordemos que esta es la distribución de carga rectangular, que es la parte inferior de la carga trapezoidal, y tenemos el momento flector debido a la carga puntual S, que está en el centroide de la carga triangular en la parte superior de la carga trapezoidal, por la distancia que es 2/3 de la base, o sea 2x-4 tercios. Ahora, nuevamente, para simplificar el cálculo, entonces yo a todo este término, así como ustedes lo ven acá, lo he llamado J en color verde, y a todo este término yo lo he llamado K en color morado. Muy bien, entonces acá tenemos, como estamos haciendo sumatoria de momentos flectores en el punto de corte 5, y aquí tenemos efectivamente nuevamente la imagen de la viga en la línea de corte.
tenemos las dos cargas puntuales N y S. Entonces simplemente pues voy a hacer la parte operativa de todo este término llamado J. Entonces se dan cuenta que J simplemente es la carga puntual N, acá la tenemos, por esta distancia. Al resolver toda la parte operativa, nos vamos a dar cuenta que solo este término J nos va a dar, jóvenes, esta ecuación que ustedes ven acá. De igual forma, entonces ahora voy a desarrollar esta parte de la ecuación. Tengo la carga puntual S, que ustedes la ven acá en color naranjado, multiplicada esta distancia, 2/3 de x menos 4. Simplemente resolviendo toda la parte operativa, finalmente ustedes, jóvenes, van a llegar a esta ecuación. Esta ecuación, ojo, es solamente esta partecita de toda la ecuación del momento flector. Entonces ya tenemos J y tenemos K. Ahora lo que haremos simplemente en la ecuación de momento flector es seguir pues aplicando toda la parte operativa, y vamos simplemente a reemplazar los valores de la carga W, de los puntos de apoyo R2 y R5, el momento flector externo y la carga P. Efectivamente lo que ustedes ven, jóvenes, acá en el tablero. Simplemente nos damos cuenta que despejando el momento flector interno llamado M5, entonces va a ser igual a toda esta ecuación. Menos 2wx más 2w más r2 por x menos r2 menos m, que es el momento flector externo, menos p por x más 3p más r5x menos 4r5 menos j menos k. Ahora, reemplazando todos los valores de las fuerzas y de los apoyos, así como los términos j y k de esta ecuación, finalmente obtenemos esta ecuación de momento flector en la línea de corte 5. Fíjense, jóvenes, que tenemos una ecuación cúbica. Ahora, para finalizar, pues vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y en la misma viga, utilizando estas dos cargas puntuales llamadas S y N. Entonces nos damos cuenta que bajo la convención de signos, como las fuerzas yo las considero positivas hacia arriba, me doy cuenta que el cortante B5 es negativo, 2W es negativo, R2 positivo, la carga P es negativa, R5 positiva, la carga S puntual y la carga N, ambas son negativas. Finalmente obtenemos, jóvenes, esta ecuación para la fuerza cortante en la línea número 5. Aquí, jóvenes, ya simplemente reemplazando valores y sumando aquellos términos semejantes, nos damos cuenta que la ecuación de fuerza cortante B5 es igual a esta que ustedes ven acá. Ahora, en este tercer paso del ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a organizar todas las ecuaciones de momentos flectores y fuerzas cortantes. Aquí tenemos las ecuaciones de momento flector y fuerza cortante para la primera porción, entre los valores de x de 0 y 1. Aquí tenemos las dos ecuaciones para todos los valores de x entre 1 y 2, para todos los valores entre 2 y 3, todos los valores entre 3 y 4, y finalmente para todos los valores entre 4 y 5, donde teníamos esa porción de carga trapezoidal. Ahora lo que haremos, jóvenes, es simplemente reemplazar diferentes valores de x en cada una de las ecuaciones, y con ellas vamos a poder obtener los diagramas de momento flector y fuerza cortante. Acá tenemos en el lado izquierdo algo que se conoce como el diagrama de fuerzas cortantes V mayúscula. Y con este diagrama, a partir de las ecuaciones que teníamos en la gráfica anterior, vamos a darnos cuenta que el punto de fuerza cortante máximo, que es un valor absoluto, es igual a 34.000 newton y está ubicado en el nodo número 5, o sea, donde está el apoyo de patín. Acá, jóvenes, en el lado derecho ustedes ven el diagrama de momentos flectores. En esta gráfica nos damos cuenta que el momento flector máximo, que también es el valor absoluto, que es igual a 18.111 newton por metro, y está ubicado exactamente en el cuarto nodo de la viga. Ahora lo que haremos es que vamos a comparar
la solución analítica con la solución computacional utilizando el software BIM Design. Acá lo tenemos, jóvenes. En el lado izquierdo ustedes pueden observar o la solución analítica de la viga con efectivamente el diagrama de fuerzas de corte. Y acá tenemos ubicado el punto donde se presenta la mayor fuerza de corte con un valor de 34.000 newton. Acá, jóvenes, en el lado derecho tenemos la modelación de la misma viga usando el software BIM Design. Efectivamente, si ustedes comparan los dos diagramas, lo primero que van a notar es que efectivamente el diagrama del software está invertido. ¿Qué significa esto? Que lo que tenemos acá como áreas negativas que están por debajo del eje X, en el diagrama del BIM Design aparecen como áreas positivas. Fíjense que esta área, por ejemplo, es un área positiva, está por encima del eje X. Acá aparece como un área negativa. Esta área es positiva, aquí aparece como un área negativa. Mírenla acá, ¿cierto? Esta área, por ejemplo, aparece como un área aquí negativa. En el BIM Design aparece como un área positiva. Y esta área que es positiva acá, aquí aparece como un área negativa. Pero efectivamente nos damos cuenta que si ustedes comparan todos estos valores, nos damos cuenta que siendo el mayor el valor absoluto de todos ellos, nos damos cuenta que el mayor es este. Claro, aquí la escala está en kilonewton, o sea que sería este valor, que sería de 34 kilonewton, equivalente a 34.000 newton. ¿Esto por qué se da, jóvenes? Sencillamente es porque el software BIM Design, para poder elaborar estos diagramas, utiliza la convención de signos, en el que la fuerza de corte para el software es positiva hacia abajo, mientras que en la solución analítica, si ustedes se dan cuenta, acá la fuerza de corte llamada V mayúscula en el diagrama es positiva hacia arriba. Para el software, este positivo va hacia abajo. Por eso los dos diagramas quedan invertidos. Ahora veamos la verificación con el diagrama de momento flector. Aquí pasa exactamente lo mismo. Para nosotros, por convención de signos, el momento flector positivo pues va hacia arriba, pero en el software el momento flector positivo va hacia abajo. Efectivamente los dos diagramas quedan efectivamente invertidos. Pero si los comparamos, nos damos cuenta que efectivamente este valor de momento máximo que está ubicado en el cuarto nodo, que es igual a 18.111 newton por metro, también aparece acá. Mírenlo acá, jóvenes, menos 18.11. En este caso la escala está en kilonewton sobre metro, o sea que es el mismo valor. Y efectivamente para el software esto es negativo, para nosotros es efectivamente positivo. Pero como el momento máximo se mide como un valor absoluto, sería este valor. De esta forma, jóvenes, verificamos que efectivamente nuestra solución analítica está correcta. Ahora veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo con satisfacción que tanto Sebastián como Valentina han entendido toda la explicación. Los invito, jóvenes, a que ustedes vean este video todas las veces que sea necesario para que entiendan cuál es el procedimiento correcto con el método de los cortes y así poder calcular todas las ecuaciones de momentos flectores y fuerzas de corte y poder predecir en el momento del diseño de su viga dónde va a estar ubicado el punto de mayor flexión y el punto de mayor fuerza de corte. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.